Dispone de un motor de corriente continua conectado en derivación. Cuidado, acordaros que los motores, nosotros los que vamos a trabajar va a ser o corriente o van a ser en serie o en derivación. Estos son derivación. Puede ser que por la inercia intentemos resolver los ejercicios de forma equivocada, pero hay pistas que nos muestran los propios enunciados. Fijaros, a la tensión de alimentación de 100 voltios, hasta aquí no hay nada. Dice las bobinas inductoras tiene una resistencia de 125 ohmios. Esto ya me choca un poco porque cuando hemos estado viendo las resistencias, cuando es un motor en serie, las resistencias son muy pequeñitas, no llegan ni a un ohmio. Entonces, si ahí hay una cosa que destaca mucho, como por ejemplo 100 y pico, 125, ya no tenemos que pensar, cuidado, alerta, que esto es un motor en derivación. Dice, mientras que las bobinas del inducido tienen una resistencia de 0,2. ¿Veis que esto es lo que estamos acostumbrados? 0 algo en las que están en serie. El motor se encuentra desarrollando una potencia de 4,4 kilovatios, que esta es la potencia útil, girando a 4.200 revoluciones por minuto. Esto ya me da una pista. A mí cuando me pongan el enunciado la velocidad, quiere decir que me van a pedir después el par motor, ¿de acuerdo? O sea, ya sabemos que el par motor me lo piden seguro. Y la fuerza contra la electromotriz inducida, que es de 90 voltios. Se pide el esquema de conexiones, la intensidad, bueno, todas estas cosas que estamos viendo por aquí. Aquí he puesto ya los datos y aquí lo que nos están pidiendo. Bueno, lo primero que nos están pidiendo es el esquema de conexiones. En el esquema de conexiones siempre tenemos que dibujar el circuito de esta forma muy simple, ¿de acuerdo? Muy sencillo. Vemos que está aquí la resistencia de excitación del inductor, que esta resistencia de aquí es de 125 ohmios, mientras que esta chiquitita que tenemos aquí es de 0,2 ohmios. El circuito lo ponemos así. Después dice, apartado B, intensidad de excitación e intensidad de inducido. Son dos intensidades diferentes, porque es como cuando estamos haciendo problemas de resistencias en paralelo. Cuando hacemos problemas de resistencias en paralelo, tenemos, bueno, vamos a poner por aquí abajo el apartado B. Tenemos que calcular las intensidades, ¿de acuerdo? Entonces las intensidades, vamos a calcular primero la intensidad de excitación. Va a ser igual al voltaje partido por la resistencia de excitación, ¿de acuerdo? Esto es igual a los 100 voltios que nos están dando partido por, hemos quedado que son 125 ohmios. Eso nos da una corriente de excitación de 0,8 amperios. Si os dais cuenta, es una corriente chiquitita. Ahora, ¿qué pasa? La intensidad del inducido, como estamos trabajando, sabemos que se genera una fuerza contra la electromotriz. Anteriormente, acordaros cuando estaba en serie, la corriente era la misma, pero ahora estamos en derivación. Con lo cual, ahora ¿qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta que tenemos nuestro voltaje, tenemos nuestra resistencia del inducido, ¿de acuerdo? Pero hay que restarle la fuerza contra la electromotriz. Aquí arriba no se resta porque estamos en la parte, fijaros, aquí no se resta, estamos en la parte de excitación o del inductor, y aquí en la del inducido sí se resta la fuerza contra la electromotriz. Entonces, hay que tenerlo claro. Sustituimos nuestros valores, tenemos 100 voltios, menos 90 de nuestra fuerza contra la electromotriz, dividido por la resistencia del inducido, que es 0,2. Con lo cual esto nos sale 50 amperios. En el apartado C nos están pidiendo la intensidad absorbida de la línea, la intensidad total. La intensidad total del circuito va a ser igual a la suma de las dos intensidades. Es decir, 0,8 amperios más 50 amperios, que nos salen 50,8 amperios. Y esta va a ser interesante, ¿de acuerdo? Esta corriente va a ser interesante porque es la que vamos a tener que utilizar cuando nos pidan el rendimiento. Por otro lado, nos piden las pérdidas en el cobre de cada devanado, el apartado D.
A ver, las pérdidas en el cobre, vamos a poner esta primera, es igual a una intensidad elevada al cuadrado por una resistencia. ¿Qué intensidad al cuadrado? Pues estamos trabajando con las pérdidas en el cobre en el de excitación, será la corriente que tengamos de excitación. ¿Y qué resistencia? Pues la resistencia de excitación. Si sustituimos, tenemos 0,8 elevado al cuadrado por los 125. Y eso nos sale 80 vatios. Las pérdidas en el cobre del inducido, pues va a ser igual a la corriente del inducido elevado al cuadrado por la resistencia del inducido. Y estamos hablando de la corriente era 50 elevado al cuadrado por la resistencia que eran 0,2. Y eso nos sale 500 vatios. Si os estáis dando cuenta, perdemos muchísimo en el inductor. El apartado E nos piden el rendimiento. Os recuerdo, nosotros el rendimiento sabemos, vamos a ponerlo aquí, que el rendimiento es igual a la potencia útil partido por la potencia absorbida. La potencia útil me la están dando. Potencia útil me la han dado de datos. Me dice que son 4,4 kilovatios. Pues simplemente, si queréis, pasamos los kilovatios a vatios y nos salen 4400 vatios. Y la potencia absorbida es igual al voltaje por la intensidad. ¿Pero qué intensidad? Porque tenemos varias intensidades. La intensidad total, la que me demanda el motor. La total. Entonces tenemos que son 100 voltios por la intensidad total que hemos calculado antes, que era 50,8. Y eso nos sale 5080 vatios. Con lo cual, ya sustituyendo aquí la parte de arriba, tenemos que nuestra potencia útil son 4400 vatios partido por 5080. A ver si ya aquí nos empieza a salir que el número de arriba es más grande que el de abajo, que estamos haciendo algo mal. Así que tened cuidado, controlar eso. Esto nos sale 0, nos tiene que salir siempre menor que 1. 86,61. Que si lo pasamos a tanto por ciento, pues moviéndola como a dos lugares, sería 86,61%. Solo nos quedaría el último apartado, que nos piden el par motor. Por eso decía que cuando nos dan las revoluciones por minuto, ya nos van a pedir el par motor seguro. Bueno, pues resolvemos el último apartado. Que nos piden el par motor. La fórmula del par motor es 60 por la potencia útil, ¿de acuerdo? Nuestra potencia útil, partido por 2 por pi por n, siendo n el número de revoluciones por minuto. Así que directamente sustituimos, y es muy inmediato, ¿de acuerdo? 60, la potencia útil son 4400, partido por 2 por pi, y las revoluciones, que eran 4200 revoluciones. Si operamos, eso nos sale aproximadamente algo muy parecido a 10 newton
por metro. Y con eso habríamos acabado este ejercicio, que parecía muy largo, pero no lo es tanto. Ya vamos cogiendo un poco el tranquillo.